Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, a ver si me confirman, por favor. Ah, perfecto. Muy bien, sí me escuchan, ¿no? Genial, faltan 2 minutos y ahora empezamos. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces vamos a dar inicio a esta ampliación. Es una ampliación de lo que hemos hecho anteriormente. Vamos a complementar algunas cosas, ¿no? Ya saben que hubo cierta confusión en cuanto a la presentación anterior. No hay ningún problema, no. Eso estuvo fuera de mi alcance, como les habrán ya explicado. Pero bueno, la idea es que nosotros podamos complementar la información que hemos recibido anteriormente con más detalles e inclusive conocimiento de otras técnicas de imágenes, ¿no? Como tomografía, resonancia, que podemos inclusive comparar con lo que es la radiología, ¿no? Que en general es bastante simple. Se habrán dado cuenta que la radiografía de tórax tiene aplicaciones muy útiles, pero limitadas en cuanto a la resolución, y la radiografía de abdomen todavía más, ¿no? Mucho más limitaciones y cosas muy específicas en cuanto a lo que hemos visto anteriormente, que es obviamente el contenido de gas y de líquido en las asas intestinales o la presencia de objetos extraños que ya hemos revisado. ¿Ok? Entonces vamos entonces a empezar con esta ampliación que tiene que ver con imágenes de emergencia o imágenes, perdón, frecuentes, la interpretación de estas. Voy a compartirles la pantalla. Ok, perfecto. Muy bien, entonces empecemos nuevamente con algunos detalles, cosas más específicas. No hablamos de la historia, por ejemplo, en la presentación anterior de los rayos X, ¿no? Miren ustedes, cuántos años, ¿no? Desde 1895 fueron descubiertos por este señor, el señor Wilhelm Conrad Röntgen, ¿no? Hay un laboratorio, o perdón, en un laboratorio de física de la Universidad de Würzburg, ¿no? Y ahí fue donde él descubre de manera prácticamente accidental, ¿no? Como muchas cosas en la historia de la medicina, en la historia de la ciencia de la salud, a veces las cosas se descubren por coincidencias o de manera accidental, ¿no? Estuvo experimentando con un tubo de rayos catódicos cubierto con un papel negro, ¿no? Y observó una nueva radiación que hacía que un mineral cercano tuviera cierta fluorescencia. ¿Qué quiere decir? Que estos rayos eran absorbidos por otro tipo de objeto y al ser absorbido era visible, ¿no? Entonces los rayos X se propagan en línea recta. ¿No? La velocidad con la que se propagan es prácticamente la misma que la velocidad de la luz.
es importante que recordemos que ionizan el aire. ¿Qué significa ionizar? ¿No? Que van a formar pues cargas positivas y cargas negativas. Y es así también como van a poder, cuando inciden, cuando caen, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Porque el término correcto es incidir, ¿no? Estos rayos cuando inciden sobre películas fotográficas, entonces cambian su coloración, ¿no? Ya dijimos que si reciben mayor cantidad de rayos X, entonces vamos a tener en la placa un color oscuro. Y mientras menos lleguen, el color de la placa se mantiene blanco. ¿Mm? Pueden atravesar materiales opacos, por supuesto, a la luz, pero los que sean mucho más densos, más difíciles de atravesar, son los que van a quedar con una impresión de color blanco en la radiografía, ¿no? Ahí inclusive hay una imagen bien interesante. ¿Ven ustedes una mano? ¿Sí? ¿De quién creen que es esa mano? Es de la esposa justamente de la persona que descubrió pues, los rayos X, ¿no? Pero hay que recordar, ¿no? Que la radiación que se utilizaba en ese tiempo era sumamente intensa, podía tranquilamente hasta provocar quemaduras, ¿no? Y ahí vemos inclusive el anillo, ¿no? El anillo, algunos dirían carcelero, el anillo de la esposa del señor Röntgen, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la generación de los rayos X tiene que ver principalmente con la producción de ¿qué? De electrones, ¿no? Que son acelerados mediante alta tensión. Acá hay un cátodo y un ánodo, o sea, estamos hablando de un polo positivo y un polo negativo. Y miren ustedes, cuando los electrones se aceleran, entonces crean justamente estos rayos, ¿no? Esta radiación que son los rayos X, ¿no? Esto es lo que tiene obviamente todo aparato que va a servir para una radiografía, ya sea de tórax, ya sea de abdomen o inclusive de cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Ahí está, miren, el tubo catódico a rayos X, ¿no? La dirección es lineal y por supuesto van a pasar por una hendidura y luego se van a diseminar a través de un cristal, ¿no? ¿Qué es esto que vemos acá? Esta rayita viene a ser la placa fotográfica, ¿no? La placa sobre la cual van a incidir los rayos X. Bien. Ahora, el diagnóstico por imágenes es indispensable, ¿no es cierto? Apoya al diagnóstico clínico. Yo puedo sospechar, por ejemplo, que alguien tiene una neumonía. ¿Por qué? Porque le escucho crepitantes o puedo inclusive, esta persona me dice que tiene tos, hay expectoración purulenta, correcto. Ese es mi diagnóstico clínico. Sospecho que hay una neumonía. Pero el diagnóstico por imágenes me confirma, ¿no? Es un diagnóstico de ayuda, ¿ok? La clínica siempre va a ser lo más importante. Ahora, se pueden utilizar múltiples agentes para obtener un correcto diagnóstico por imágenes, ¿no? Los más conocidos van a ser la radiografía, por supuesto, pero ya sabemos que la tomografía, pues, es ahora prácticamente universal en la mayoría de hospitales, ¿no? Es un método que si bien produce mayor radiación que la radiografía, toma muy poco tiempo, sobre todo cuando no se administra contraste, la sustancia de contraste, puede demorar 5 minutos tranquilamente una radiografía de cualquier parte del cuerpo, hasta menos, ¿no? Los tomógrafos actuales tienen una resolución enorme, son tomógrafos espirales o helicoidales, ¿no? Y si hablamos de mayor resolución todavía, podemos hablar de la resonancia magnética, ¿no? Tiene mucha mayor resolución para la mayoría de los tejidos, sobre todo los tejidos blandos, ¿no? ¿No? Esa es la ventaja de la resonancia magnética, la alta resolución. Ahora veremos algunas desventajas. La ecografía de todos los métodos de imágenes es el más inocuo, el que produce menos daño, ¿no? Por eso es el método utilizado en quienes, en qué personas utilizamos ecografía. En las, a ver, ¿están conectados o no? Es un domingo. Ah, claro, por supuesto, la gestante. Sí, pues, porque las ondas de sonido no van a producir ningún tipo de daño al feto, ¿no? Esa es la ventaja. Ok. A mí me dice Oscar que no escucha. ¿El resto me escucha? Sí, por favor, sí. Ok, Oscar, tienes que revisar por favor tu audio, ¿sí? Que alguien le diga ahí, tiene que revisar quién sabe sus audífonos o el audio de su computadora. Perfecto. Muy bien, antes también había pues digamos, otras técnicas ya mucho menos utilizadas ahora, como la centellografía, ¿no?
Y tenemos también, digamos, métodos de imagen que son intervencionistas, como la endoscopía, ¿no? Una broncoscopía, una endoscopía, digamos, esofágica, gástrica, una colonoscopía, son también métodos de imagen. Y por supuesto hay estudios vasculares, ¿no? Arteriografías, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Este es un equipo antiguo, obviamente, de rayos X, ¿no? Perdón, de fluoroscopía, ¿sí? Hay una pantalla ahí. Se usa también rayos X, pero en tiempo real, ¿no? Es obviamente lo que utilizan todavía quienes. Ustedes saben lo que es un cateterismo cardíaco, ¿no es cierto? ¿Sí? El cateterismo cardíaco lo que busca es poder dibujar mediante el contraste las arterias coronarias. Se introduce un catéter que usualmente se coloca en la arteria femoral y se va subiendo hasta el corazón y de ahí se libera contraste para que podamos ver las arterias coronarias e identificar alguna que esté obviamente obstruida. Entonces, esta técnica es también de rayos X, pero va tomando imágenes de una manera muy, muy frecuente, tanto así que se puede ver en una pantalla en tiempo real, ¿no? Entonces, este es algo sumamente importante para lo que es el cateterismo cardíaco. Muy bien. ¿Cuál es el riesgo? Ya habíamos hablado algo de eso, ¿no? El riesgo pues tiene que ver principalmente con qué, con la posibilidad de que una persona desarrolle cáncer. ¿Se acuerdan cuáles eran los órganos más afectados? Si alguien, por ejemplo, si alguien recibe radiación de frente, ¿no? A nivel del cuello, ¿qué órgano? El órgano más afectado a nivel del cuello, ¿cuál sería? Una glándula, la glándula tiroides, claro, ¿no? Y es un cáncer frecuente en personas sobre todo que trabajan en el área de rayos X, ¿no? Los tecnólogos, los radiólogos, pero principalmente los tecnólogos, porque obviamente son los que están ejecutando las radiografías de manera frecuente. Entonces hay que cuidarse mucho la zona de la tiroides. También el esternón en los adultos es una zona de producción de células sanguíneas. Entonces también podría haber ahí un cáncer en las células sanguíneas, una leucemia es factible, ¿no? Por supuesto también a niveles genitales, ya sea en los varones, en las mujeres, se pueden afectar los órganos como los ovarios o los testículos. Es por eso que uno siempre utiliza pues un delantal, ¿no? ¿Sí? Y también guantes de plomo si sostienes al paciente. ¿Ok? Es importantísimo mantener una distancia también del aparato, ¿no? Aparte del delantal, la distancia es importante, por eso ustedes se dan cuenta que la persona que toma la radiografía usualmente está en una cabina, ¿no? Alejado y protegido también por un vidrio y por la distancia del aparato rayos X, ¿sí? Y cuando es portátil, ¿no? La radiografía también se aleja esta persona, ¿no? Se pone su delantal, que cubre obviamente el tórax, el abdomen, la pelvis y también parte del cuello, y se aleja, ¿no? Del aparato, porque así evita, pues, recibir mucha radiación, ¿correcto? Lo ideal es que solamente esté el paciente y la persona que va a ejecutar el disparo de rayos X, ¿ya? No debe haber otras personas porque obviamente se van a exponer a la radiación, ¿ya? Es importante también acá que no estar haciendo radiografías por gusto, ¿no? A veces se toman radiografías por cualquier motivo y no se dan cuenta que se está exponiendo a esta persona a una radiación innecesaria, ¿ok? Eso es importante, ¿no? Siempre debe haber una sospecha clínica antes de indicar algún examen de ayuda, como por ejemplo una imagen, ¿ya? Y recuerden siempre que cuando uno toma rayos X, para el diagnóstico radiográfico es importante que se tenga también una radiografía anterior, una previa, para poder compararla, ¿ya? No olvide, recuerden que los rayos X no se sienten, ¿no? O sea, no van a atravesar el cuerpo y uno no va a sentir absolutamente nada, pero los cambios, el daño lo vamos a ver a nivel principalmente del núcleo de las células, que es donde se produce, pues, se pueden producir mutaciones y por lo tanto el cáncer que hemos nombrado, ¿no? En los diferentes órganos, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, con eso. ¿Qué estudios utilizan rayos X?
La radiografía simple, por supuesto, ¿no? Tórax, abdomen, extremidades. ¿Podría haber o no contraste? Claro que sí, se utiliza sustancia de contraste o no. Radioscopía, que tendría que ver principalmente con qué, con esta fluoroscopía que hemos dicho para los cateterismos cardíacos. Antes se hacía tomografía lineal nada más, un solo plano. Ahora la tomografía computarizada nos permite pues imágenes en múltiples planos, y también los estudios vasculares como la arteriografía, por ejemplo, utilizan rayos X. Se darán cuenta que no son pocos, ¿eh? Son varios, digamos, métodos de diagnóstico de imágenes. Y también los rayos X se pueden utilizar como terapia. Por eso existe la radioterapia, ¿no? Ya saben que la radioterapia lo que quiere es destruir células malignas, células cancerígenas, ¿no? Si bien puede lesionar también a células normales, la idea es que, por ejemplo, un tumor, ¿no? Localizado en una parte del cuerpo sea irradiado, ¿no? Y las células cancerígenas mueran, y por supuesto el tumor disminuya de tamaño y en el mejor de los casos desaparezca, ¿no? Esto se ve mucho, pues, ¿en dónde? En los hospitales especializados en cáncer, como el INEM, por ejemplo, que tiene equipos de radioterapia y también tiene radioterapistas, porque es una especialidad también, obviamente, la radioterapia, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ya eso. Las ventajas, ya dijimos, es barata, accesible, rápida, la radiografía de tórax, te da una información rápida, la información anatómica, ¿no? Y se puede utilizar en prácticamente todo tipo de personas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque imagínense en la tomografía, una persona obesa, digamos que pese 180 kilos, 200 kilos, no va a poder, pues, tomarse una tomografía, porque hay un peso límite de las tomografías, si no, se va a averiar el aparato. En cambio, con la radiografía de rayos X, uno podría así adquirir una radiografía en cualquier tipo de paciente, por más, digamos, por mayor peso que tenga, ¿no? Es una de las limitaciones, en todo caso, el peso para tomografía. Las desventajas, contraindicado en embarazadas. Justamente, ¿por qué? Porque puede producir mutaciones genéticas, ¿no? Sobre todo en el primer trimestre está contraindicado, ¿no? En el último trimestre podría, el riesgo de que haya mutaciones no existe prácticamente, pero de todas maneras, si se hace, se pone un protector sobre el abdomen de la gestante. La radiación se acumula, no se olviden, ¿no? Y eso es justamente lo que hace sumamente riesgosa, porque al acumularse puede producir mutaciones y cáncer, ¿ok? Las alteraciones por rayos X son múltiples. El cáncer es lo más frecuente, pero también podría haber afecciones a nivel de la piel, ¿no? Una dosis excesiva puede causar la muerte, por supuesto. Y ya sabemos que tiene menor resolución que otros métodos. Ahí tenemos la radiografía simple o convencional, una radiografía de tórax, una radiografía de mano para ver los huesos ahí, ¿no es cierto? Las falanges, para ver sobre todo fracturas a nivel de estos huesos. La tomografía lineal, miren qué mala que era la resolución, ¿no? Malísima, pero después aparece la tomografía computarizada, ¿no? Ya sabemos que podemos adquirir imágenes en diferentes planos. Acá hay un plano axial, por ejemplo, este es también plano axial, pero de diferentes partes, ¿no? Este es el tórax, acá hay una ventana, se llama ventana porque la tomografía computarizada se programa para que solamente veamos, por ejemplo, el mediastino, ¿no? Por eso se llama ventana mediastinal, ¿no? Esta es una tomografía de tórax. Acá que tenemos ya una tomografía de abdomen, ¿sí? Y una tomografía cerebral. Entonces, definitivamente, pues la resolución es mucho mayor. Y en estos pacientes que utilizan rayos X, pero como tomografía, existe esta escala, ¿no? La escala de Hounsfield. Es una escala que tiene que ver con variaciones del negro, o sea, diferentes grises y el blanco, ¿no? Se asigna un número dependiendo de cuánta cantidad de rayos absorbe cada tejido, ¿no? Van desde -1000 para el aire a +1000, ya si fuera, por ejemplo, algo metálico, ¿no? Y el valor de 0 corresponde, por ejemplo, al agua, ¿no? Miren ustedes cómo acá, por ejemplo, este valor de 0 en la escala de Hounsfield corresponde al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que es predominantemente agua. Entonces, aumenta el número de Hounsfield, quiere decir que las estructuras que reciben los rayos X las están absorbiendo, ¿no?
por encima del líquido cefalorraquídeo, ¿quién absorbe más rayos X? El páncreas, las glándulas suprarrenales. Más todavía, los más densos, pues el hígado, el músculo, el riñón y el vaso, ¿no? Entonces se van a ver cada vez más blancas, ¿no? En cero se va a ver oscuro, ¿no? Pero por debajo también del agua vamos a tener aquí la grasa y el aire, ¿no? Los pulmones por eso se ven negros. ¿Por qué? Porque la densidad del pulmón es mínima, contiene predominantemente aire y se va a ver más oscuro inclusive que el líquido cefalorraquídeo, igual que la grasa. ¿De acuerdo? Muy bien. La radioscopía dijimos que es esta fluoroscopía, acuérdense del cateterismo cardíaco. La resonancia magnética nuclear, ni hablar, ¿no? Miren la resolución, perfecta, sobre todo para tejidos blandos, ¿no? Ahí estamos viendo la rodilla, podemos ver ligamentos, músculos. Es por eso que todos los deportistas, ¿no? Cuando tienen una lesión, un esguince o un desgarro, van a hacerse de todas maneras una resonancia. No van a perder el tiempo con una ecografía, una tomografía. La resonancia es la mejor imagen para tejidos blandos. Miren el cerebro, se ve perfecto, ahí los surcos, los ventrículos, podemos ver las órbitas, los ojos. Entonces la resonancia magnética verdaderamente es ideal. Tiene ventajas enormes en cuanto a resolución, pero algunas desventajas clarísimas en cuanto al costo, a la disponibilidad y al tiempo también que demora para la adquisición de imágenes. Otra indicación, pero muy, muy importante para la resonancia, es a nivel de la columna, ¿no? De la médula espinal, para los discos, las hernias de disco, ¿no? Estos cartílagos que se encuentran entre las vértebras que pueden herniarse y comprimir una raíz nerviosa y producir un dolor terrible, ¿no? Que se llama ciática, ¿no? La lumbociática, ese dolor que va desde la espalda y que puede ir hasta la parte inferior de la nalga, del muslo, inclusive hasta el pie, ¿no? Esto se diagnostica mediante resonancia. Ese es el examen ideal. La tomografía puede ayudar, sí, pero la resonancia es la que clarísimamente nos va a ayudar en este aspecto. Igual cualquier lesión cerebral, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este es un corte axial y acá un corte sagital. Y una resonancia de tórax también, podemos ver las cavidades cardíacas y podríamos inclusive ver cualquier alteración a nivel mediastinal. Entonces la resonancia es la reina pues de las imágenes, ¿no? En cuanto a resolución, pero tiene por supuesto sus desventajas. La ventaja principal es, esto es importante, no produce ionización, o sea que la resonancia magnética nuclear no produce cáncer, no debería producir ningún tipo de cáncer porque no altera ni produce mutaciones en el núcleo, en el ADN de las personas, a diferencia de la radiografía. Es no invasiva, ¿ok? Sí. Usualmente no tiene ningún efecto directo, ¿no? Sobre ningún órgano, no hay ningún tipo de reporte al respecto, ¿no? Y es importantísima por la resolución, ya dijimos, es tridimensional también como la tomografía, y podríamos también permitirnos ver los vasos, se puede pedir una angiografía por resonancia, una angioresonancia, ¿no? Esto nos va a permitir evaluar en un solo tiempo no solo los tejidos blandos, sino también los vasos. Eso es muy importante, sobre todo en los pacientes en los que se sospecha una aneurisma. Se hace una angioresonancia cerebral y podríamos ver ahí un aneurisma que sabemos que podría ser fatal, ¿no? Y que debería, obviamente, ser operado. ¿Por qué es importante esta posibilidad? Porque la sustancia que se utiliza para hacer una angioresonancia es gadolinio, ¿no? Y es una sustancia que es menos tóxica para los riñones y tiene menos efectos adversos que, por ejemplo, el contraste que se usa para las radiografías, para ciertas radiografías y también para las tomografías con contraste, ¿no? Es una ventaja. La desventaja es costosa, comparada con otros métodos, pues no siempre todos los centros lo tienen. La colaboración del paciente es indispensable, ¿no? Porque si se mueve, se altera definitivamente la imagen. Es importante que sea un paciente que pueda estar quieto, ¿no? Y quieto no por corto tiempo, sino por un tiempo bastante importante, ¿no? Puede durar hasta media hora, 40 minutos uno de estos exámenes. Así es que hay que tener ahí mucho cuidado en ese aspecto. Ahora, ciertas condiciones van a contraindicar el uso de la resonancia magnética, ¿correcto? ¿Qué personas no pueden hacerse una resonancia? Aquellas que tengan materiales metálicos, ¿no? ¿Por qué? Porque la resonancia no es más que un tremendo imán, ¿no?
¿sí? Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, una prótesis en la cadera, en la rodilla, no puede, pues, obviamente, ser sometido a una resonancia porque se produciría, pues, una tracción a esta pieza y obviamente podría provocar daño, inclusive en esa persona. También las personas que tienen marcapasos o implantes cocleares o clips, por ejemplo, ¿no? Hay personas que han sido operadas de aneurisma, se les ha puesto un clip en una arteria y obviamente eso también contraindica el uso de la resonancia magnética nuclear. Las válvulas cardíacas también, si tienen contenido metálico, por supuesto, no puede, una persona con una válvula no se le puede realizar una resonancia magnética nuclear. Y cierta contraindicación con la claustrofobia, ¿no? Y esto sí es importante, ¿eh? Hay que preguntar muy bien a los pacientes si tienen claustrofobia. ¿Por qué? Porque el examen no dura poco. Los exámenes de resonancia pueden durar tranquilamente una hora, ¿no? Entonces, una persona tiene que estar en capacidad de soportar ese tiempo en un ambiente pequeño, ¿no? Y encerrado. ¿No? Les digo esto por experiencia, muchas veces sin preguntar se han llevado pacientes a que se hagan resonancia, inclusive fuera del hospital, fuera de una clínica, porque no se le preguntó esto, ¿no? Y cuando llega se desespera y es imposible hacerles la resonancia. Muchas veces, por eso en estos pacientes lo que se hace es coordinar sedación durante el examen, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no se va a poder adquirir buenas imágenes. ¿Correcto? Muy bien. La ecografía, la más inocua de todas las técnicas de imágenes, sirve para muchas cosas. Ya sabemos que en gestantes es ideal, ¿no? No produce ningún tipo de lesión a nivel de, fetal. Es muy útil también a nivel muscular. Podemos ver, por ejemplo, allí, miren cómo se está aplicando acá la ecografía en el hombro. Ustedes habrán escuchado el hombro doloroso, ¿no? O una lesión del manguito rotador, que es muy, muy frecuente, ¿no? Es un tipo de tendinitis, inflamación de los tendones que tienen que ver con el hombro y que no permiten que uno pueda, por ejemplo, abducir. Se quiere peinar y uno no puede porque no duele en el hombro inmediatamente y se puede ver esa inflamación del tendón con una ecografía, ¿no? Muy útil también ese aspecto. Se puede ver tranquilamente a nivel del abdomen también colecciones líquidas, ¿no? Es importante. Se utiliza inclusive para el diagnóstico de la apendicitis, ¿no? Ya. Okay. Perrito, a ver, el perrito apague el micro. A ver, listo. Entonces, a nivel abdominal también se puede utilizar, a nivel vascular. Es muy útil, les diré ahora, sobre todo en los hospitales, para poder localizar un vaso, ¿no? Una vena, principalmente cuando uno quiere tal vez colocar un catéter venoso central en pacientes que a veces ya tienen muchos procedimientos encima y tienen ya trombosis en las venas. Sirve para eso, también para localizar una arteria, ¿no? Y poder, por ejemplo, realizar una punción o diagnosticar si una arteria está obstruida o si una vena también está obstruida, trombosis venosa, trombosis arterial. Entonces, las aplicaciones verdaderamente de la tomografía son múltiples. Y se está utilizando mucho también el COVID, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes, como están en una unidad de cuidados intensivos, es muy difícil, obviamente, sacarlos para que hacerles una tomografía. Entonces, la ecografía nos ayuda mucho para ver, por ejemplo, neumotórax o para ver también consolidaciones. Se pueden sospechar mediante imágenes ecográficas y es muy útil porque lo hacemos en la cama del paciente, ¿no? Entonces, no necesitamos movilizarlo y por lo tanto no lo arriesgamos a que presente alteraciones de la saturación graves que podrían provocarle inclusive la muerte si es que los movilizamos, ¿ya? Las ventajas entonces, inocua, no tiene efectos adversos, ideal en embarazadas, te ayuda mucho a discriminar, diferenciar líquidos de sólidos, se puede repetir las veces que uno quiera. Es económica, accesible y rápida, eso es importante, ¿no? Pero algún dato interesante es que depende, y eso es una desventaja también, depende del operador, es decir, no es lo mismo una ecografía hecha por alguien que ha hecho 100 ecografías que uno que ha hecho 1000 o 10.000. Obviamente aquel que tiene mayor experiencia va a tener una mayor capacidad de identificación de alteraciones, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Habrán escuchado alguna vez que alguien fue con su ecografía y le dijeron que iban a ser gemelos, ¿no? Y en verdad no había gemelos, era uno solo, ¿no? Entonces es operador dependiente, ¿no? Quien se la hizo probablemente no tenía mayor experiencia, vio gemelos, pero
obviamente el resto, después un operador más experimentado se dio cuenta que no era así. Y esto es importante, ¿no? Listo. Otro dato que deben tener en cuenta para la ecografía es que si es que hay gas, por ejemplo, y esto es muy importante, cuando ustedes, por ejemplo, indiquen una ecografía abdominal, si alguien está distendido, si tiene muchos gases, la verdad que va a ser muy difícil que pueda haber algún tipo de alteración dentro del abdomen, ¿no? Porque no discrimina entre los gases y el hueso. Entonces, no es muy útil cuando un paciente está distendido, tiene una obstrucción intestinal, la ecografía. Ahí mejor es la tomografía, ¿ok? O una radiografía inclusive nos puede ayudar, como vimos, la presencia de niveles hidroaéreos. ¿Ok? Listo. Medios de contraste. Los medios de contraste nos permiten, por ejemplo, ver con mayor detalle ciertas estructuras. ¿Sí? Ciertas estructuras. Hay contrastes vasculares que nos van a permitir visualizar muy bien las venas y las arterias. ¿Cuál es el problema con los contrastes? Lo dijimos. ¿Qué órgano es el que más frecuentemente se daña o se podría dañar con el contraste? ¿Se acuerdan? ¿Cuál dijimos? Eso es básico, ¿eh? ¿Por qué? Porque te van a preguntar antes de hacer un examen con contraste. Exacto, claro que sí, los riñones. Acuérdense que con la sustancia de contraste, ¿no? Son nefrotóxicas. Nefrotóxicas. Claro, si hubiera, por ejemplo, nosotros no preguntamos si esa persona ya tiene algún grado de insuficiencia renal y si la tiene y le administramos el contraste, podríamos terminar dañando de manera definitiva ese riñón, ¿no? Y deja de orinar el paciente y terminamos probablemente en diálisis, claro que sí, pero lo peor es que le hemos causado un daño y no hay forma de defender eso, eso es una negligencia. Por eso, si uno va a administrar contraste, tiene que saber exactamente cómo está la función renal de ese paciente, ¿correcto? Su urea, su creatinina, la cantidad de orina que produce, ¿ok? Y obviamente también uno tiene que preguntar si es que hay, ¿qué cosa? Alergia, ¿no? Alergia al contraste, porque pueden hacer reacciones anafilácticas a los pacientes, no es la primera vez, ¿no? Muy bien. Caramba. Ahora, los contrastes digestivos también se pueden utilizar. Esto ya no, el contraste vascular se introduce por la vena, ¿no? ¿Sí? Por las venas, y lo que van a hacer es permitir ver justamente vasculatura venosa o también arterial. Los digestivos se ingieren, ¿no? Uno ingiere una sustancia de contraste para que, por ejemplo, pueda ver cómo ese contraste dibuja a las vísceras por dentro, al esófago, por ejemplo, al estómago, al intestino o al colon. ¿Sí? Nos va a permitir ver con más detalle esas estructuras, ¿no? Es el contraste por vía oral o inclusive por vía rectal también. Se puede hacer radiografías del colon contrastadas, pero el contraste no ingresa pues por la boca, ahí puede ingresar a nivel rectal. También puede haber uso de contraste respiratorio, ya no se usa tanto porque ahora tenemos a la broncoscopía, entonces antes sí se utilizaba, ¿no? Contraste respiratorio, imagínense, se necesitaba contraste a nivel de los bronquios y los pulmones para poder visualizar, ya no, pues no, ya no se utiliza. Y el doble contraste, que se utiliza un contraste radiopaco y otro radiolúcido y ayuda mucho para ver las paredes de los órganos, sobre todo intestinalmente. Muy bien. Y miren ustedes, ahí se ve claramente. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué estructura es esta de acá? ¿Qué cosa es? Todo es anatomía en radiología. ¿Qué estructura es esta? Muy bien, la aorta abdominal, excelente, ¿no? Ya está ahí entrando acá la pelvis y ahí se va a dividir en las arterias ilíacas, ¿no? La ilíaca derecha, la ilíaca izquierda, y podemos ver las ramas también que va dando la aorta, ¿no? Las arterias renales, en fin, también hay suprarrenales, las arterias gonadales, la arteria mesentérica superior, mesentérica inferior, en fin, todo eso es importantísimo en el contraste vascular, ¿no? Y muy útil para alteraciones como por ejemplo un aneurisma. ¿Sí? Yo podría tener acá una tremenda dilatación de la aorta abdominal y eso sería un aneurisma. O podría, por ejemplo, yo detectar la obstrucción de un vaso dependiente de la arteria mesentérica, ¿no? Y eso explicaría por qué alguien tiene, por ejemplo, una isquemia mesentérica o un infarto intestinal. Eso es algo gravísimo, ¿no? Porque se necrosa el intestino, causa peritonitis y la persona entra en shock.
¿no? Y puede morir, por supuesto, ¿no? Por una peritonitis, porque se perfora finalmente el intestino. También me puede ayudar ¿para qué? Para ver la vasculatura renal, si un riñón tiene una adecuada perfusión. Si hay una obstrucción en una de las arterias renales, un riñón va obviamente a filtrar menos, va a entrar en insuficiencia renal e inclusive me podría provocar hipertensión arterial, ¿no? Bueno, pero eso ya es otro tema. Y al costado, ¿qué vemos? Un doble contraste, ¿no? ¿Qué órgano está dibujado acá? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué órgano es este? El sigmoide, dicen algunos. Ya, sí. ¿Será el sigmoides? Miren que acá tenemos a quién. Acá todavía hay costilla, ¿eh? ¿No? Esta es la última costilla. O sea que esta es la vértebra número 12. Esta es la primera lumbar, la segunda lumbar. Estamos arriba, ¿no? Claro, es el estómago, muy bien. Y miren cómo esto que vemos acá, radiopaco, se ve blanco, es el fondo gástrico. Luego vemos dibujado como hay doble contraste, ¿no? Hay contraste líquido, que es el contraste blanco, y hay aire también, que vendría a ser otro contraste. Miren cómo vemos claramente también el cuerpo, ¿no? Este es el cuerpo, el estómago, y esto ya es el antro, ¿no? Y el píloro, ¿no? Entonces acá podemos ver claramente contrastada la pared principalmente del estómago. Esto se utilizaba mucho, sobre todo para ver úlceras, ¿no? Ahora, obviamente, la endoscopía es lo ideal, pero es interesante ver la aplicación de estas técnicas, ¿no? De doble contraste. ¿No? Muy bien, avanzamos entonces. Correcto. Ahora, los medios de contraste utilizados, ¿cuáles son? ¿Y qué preguntas debes hacer? Ya hablamos algo de eso, ¿no? ¿Qué precauciones? No se olviden que el contraste, a ver, respondemos. ¿Cuáles son los medios de contraste más utilizados? El más utilizado es el contraste para ver qué cosas, qué estructuras, ¿se acuerdan? El más utilizado, ¿qué vemos con más frecuencia? Por ejemplo, órganos intestinales o vasculatura. ¿Mm? El contraste se utiliza con mayor frecuencia ¿para qué? Para ver vasculatura, ¿sí? Las arteriografías, ¿no? Son sumamente frecuentes en los hospitales. La venografía ya no tanto, ¿no? También podría utilizarse para, por supuesto, ver, como vimos hace un ratito, el esófago, el estómago, ¿sí? El intestino en general, tanto grueso como delgado, ¿no? Esas son las principales indicaciones. ¿Y qué es lo primero? Dos preguntas que tengo que hacerme siempre y hacerle al paciente antes de utilizar un medio de contraste. ¿Cuáles son? Dos preguntas básicas. ¿Mm? Vamos, a ver qué dicen. Lo hemos dicho hace un ratito. Claro, que tenga algún grado de insuficiencia renal, por supuesto, averiguar su urea, su creatinina, ¿no? Su volumen urinario. ¿Y cuál sería la otra que es indispensable también? ¿Mm? Que podría causarle la muerte si es que no le pregunto. Si es alérgico, claro que sí, ¿no? Muchos de estos contrastes tienen yodo, ¿no? Y hay personas que son alérgicas a los contrastes yodados. Entonces hay que preguntar, ya ha pasado, ¿no? Ahora pasa menos, pienso yo, que antes, pero siempre por allí va a haber un descuido y si uno no pregunta puede terminar lamentándose la muerte de una persona, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tenemos esas características. Vamos a continuar. Algo de tomografía, que como le digo es sumamente importante para lo que es el diagnóstico tridimensional, ¿no? Porque la radiografía de tórax es bidimensional, en cambio la tomografía es tridimensional. Miren cómo esta es una tomografía de tórax, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Están tomadas en el mismo plano y a la misma altura, pero ¿cuál es la diferencia? Que esta de acá, donde los pulmones se ven totalmente negros, ¿no? Nos permite ver con mayor detalle qué parte del tórax, los pulmones o el mediastino. ¿Qué dice? ¿Los pulmones o el mediastino? Ajá, claro, el mediastino. El mediastino, ya dijimos, se llama mediastino porque es el medio del tórax, ¿no? Hay un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino posterior, ¿no? Donde podemos encontrar diferentes estructuras.
¿no? Dependiendo del corte también, ¿no? Porque hay un mediastino superior y un mediastino inferior. Pero acá estamos viendo claramente, por ejemplo, al corazón y los grandes vasos, ¿no? Este corte es muy, muy importante para el corazón y los grandes vasos, como veremos más adelante, ¿no? Los ventrículos, el ventrículo derecho, el izquierdo, se ve a la aorta, tanto ascendente, descendente, al tronco pulmonar. Ahora lo vamos a ver. Esto nos ayuda mucho a ver corazón y grandes vasos, ¿sí? Puede haber un tumor acá o una alteración de la arteria aorta, lo podríamos ver. Y si queremos ver ahora ya no el mediastino de manera detallada, sino queremos ver qué cosa, los pulmones, a esto se llama ventana pulmonar, ¿sí? Entonces tú puedes decir, necesito en una tomografía computarizada, una tomografía, una ventana mediastinal y una ventana pulmonar. También le llaman algunos ventana parenquimal, ¿correcto? Ventana parenquimal. Entonces es importante que ustedes sepan que estas tomografías pueden tener variantes y uno las programa, simplemente las programa en la computadora. ¿Ok? Muy bien. Ahí está la grafía simple de tórax, ya la conocemos. ¿Sí? Hay una línea ahí, justamente, miren ustedes, está a nivel de la cuarta vértebra dorsal, ¿sí? T4 se llama. Esto es lo que llamamos el ángulo de Lewis. ¿Sí? A ese nivel, la tráquea se divide en el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. La aorta ascendente empieza, el callado aórtico termina también allí. Entonces, es un parámetro anatómico muy importante el ángulo de Lewis. ¿Ok? A nivel de T4, no se olviden, está entre T4 y T5, las vértebras T4 y T5. ¿Ok? Aquí en la tomografía está justo al mismo nivel, está a punto de dividirse la tráquea, ¿no? Vemos cómo está ahí el parénquima pulmonar muy bien dibujado, ¿no es cierto? Esta será una ventana pulmonar o parenquimal, y acá tenemos a la misma altura, un poquito más arriba está, tenemos una ventana mediastinal. Miren qué bien se ve la aorta, esta es la aorta ascendente, ahí está el tronco pulmonar y la arteria pulmonar izquierda, la derecha, y acá podemos ver en el mediastino posterior a la aorta descendente. Inclusive podemos ver acá la carina. Está la carina, y está el bronquio izquierdo y el bronquio derecho. Por supuesto, podemos ver estructuras óseas como las vértebras y las costillas, ¿no? Que están, se ve cortes de ellas. Adelante, ¿quién vemos? ¿Cómo se llama este hueso que está acá en la parte anterior del tórax? El esternón, por supuesto, ¿no? Y ahí se ve, miren cómo se articula, ¿no? Cartílago de alguna de las costillas a este nivel. ¿Ok? Muy bien. La resonancia nos sirve mucho para tejidos blandos, es una resonancia cardíaca, ¿no? Miren cómo podemos ver todos los grandes vasos, ¿no? Sus cavidades y sus paredes, ¿no? Este es en un plano axial, acá lo vemos en un plano sagital, ¿no? ¿Sí? También las cavidades, podríamos ver si están agrandadas, si hay un trombo, si hay una lesión a nivel tal vez de válvula inclusive, y este es un plano coronal, ¿no? Tridimensional. Entonces la resonancia tiene una resolución, obviamente, que no tiene comparación con ninguna de las otras técnicas de imágenes, ¿no? Y por supuesto, algo que se hacía hace mucho tiempo, ahora ya no se hace, ¿eh? Esto es una broncografía, ¿no? ¿Qué se hacía? Se administraba contraste por acá, imagínense, la tráquea y los bronquios para poder dibujar los bronquios, ¿no? Ya no se hace, ¿no? Porque ahora tenemos la broncoscopía, ¿no? Es una endoscopía, pero de la tráquea y de los bronquios. Entonces ya no necesitamos este tipo de exámenes que podían provocar, obviamente, reacciones alérgicas, inflamación, inclusive pues microaspiración a este nivel. Era muy riesgoso, ¿no? Ya no se hace. Y acá vemos a la ecografía, ¿no? Que tiene múltiples aplicaciones. Puede haber ecografía pulmonar. ¿Y esta qué cosa sería? ¿Ecografía de qué? ¿De qué órgano? ¿Qué órgano estamos viendo allí? ¿Qué dicen? ¿Qué órgano es ese? Claro, ¿no? Es el corazón. Ahí vemos las cavidades cardíacas. Este el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Es muy, muy útil la ecocardiografía para ver, por ejemplo, signos de infarto, ¿no? Una parte, por ejemplo, de la pared del ventrículo no se va a mover si está infartada. Puede haber, por ejemplo, el septum, que es esta pared que separa los dos ventrículos, podría estar engrosado, desplazado. Alguna de las cavidades podría estar aumentada de tamaño, ¿no? Por ejemplo, si hubiera una embolia pulmonar,
el ventrículo derecho se vería sumamente dilatado, el septum se estaría proyectando hacia la izquierda. Las personas que, por ejemplo, tienen fibrilación auricular podrían tener trombos dentro de las aurículas, ¿no? Eso es algo riesgosísimo porque esos trombos pueden dispararse y terminar en el cerebro. Por supuesto, los trombos que están en el lado izquierdo del corazón, en la aurícula izquierda o en el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, la ecocardiografía tiene múltiples aplicaciones y es indispensable para todo, digamos, toda evaluación cardíaca, ¿no? De un paciente pues, con algunas alteraciones crónicas, sobre todo infarto, problemas coronarios, fibrilación auricular, ¿no? Y bueno, acá vemos justamente ya imágenes que hemos revisado anteriormente. ¿Qué vemos acá? A ver, ¿cuál es la alteración? ¿No? En la tomografía se ve mucho mejor, pero ¿qué es lo que estamos viendo acá? Vamos, ya lo hemos visto, ¿ah? Ya ustedes tienen que ya dar los diagnósticos. Estamos ampliando nada más. Muy bien, claro, se ve una opacidad, ¿no? Una opacidad que está obturando, ¿cómo se llama este ángulo? ¿Ángulo qué? Miren, entre las costillas y el diafragma. Ángulo costodiafragmático, claro que sí. O también le dicen costofrénico, ¿no? Porque también así nos referimos al diafragma, ¿no? ¿Por qué? Porque el nervio frénico es quien inerva el diafragma. Entonces acá vamos a tener una pérdida, no se ve, está opacado el ángulo costodiafragmático izquierdo. El derecho se ve muy bien, pero el izquierdo no se ve. ¿Y este ángulo cómo se llamaba? Entre el corazón y el diafragma. Ángulo cardiofrénico o cardiodiafragmático. Muy bien, excelente, perfecto. ¿No? Costofrénico es este, ¿ah? Costofrénico es este, ¿ya? Cardiofrénico es el que está entre el corazón y el diafragma. Correcto. Y esta radiografía lateral nos muestra claramente, pues, ¿no? Miren ustedes, todo es opacidad y no se ve justamente ese ángulo. El ángulo costofrénico, ¿no? Una opacidad clara de un derrame pleural. Y en la tomografía podemos ver claramente, ¿no? ¿Esta ventana será qué? ¿Parenquimal o ventana mediastinal? ¿Qué dicen? ¿Mm? Claro, mediastinal. Se ven muy bien los grandes vasos, pero miren ustedes acá, ¿no? Ahí se ve en tomografía, cuando vemos una imagen oscura, hablamos de una imagen hipodensa, ¿no? En cambio, el corazón lo vemos blanco, hablamos de una imagen hiperdensa, ¿no? Aquello que es hipodenso puede ser grasa o puede ser líquido, ¿no? Y de hecho vemos ahí ese mismo líquido que vemos acá, en este derrame pleural, lo vemos de forma hipodensa en la tomografía, ¿correcto? Y miren el pulmón, se ve una parte del pulmón con, ¿cómo se llama ese signo? Cuando se ve el bronquio rodeado de alvéolos que están colapsados o llenos de algún tipo de material. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, perfecto, broncograma aéreo, ¿no? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque acá lo más probable es que haya habido una neumonía y esta neumonía haya provocado también la inflamación de la pleura y eso haya provocado el derrame, ¿sí? Esa es una posibilidad, ¿correcto? Acuérdense que el radiólogo, cuando hace una descripción, no hace un diagnóstico, no te dice, hay una neumonía en la base, no, no te dice eso, ¿no? Simplemente te describe una radioopacidad, un consolidado, ¿no? Y siempre que correlaciones con la parte clínica. ¿Por qué? Porque él no ha visto al paciente, ¿no? Entonces solamente describe la parte técnica, ¿no? Una radioopacidad que obtura, por ejemplo, el ángulo costofrénico y cardiofrénico izquierdo, ¿no es cierto? Descartar, te puede poner así, derrame pleural, te puede decir también en la tomografía lo mismo, ¿no? Se observa una zona hipodensa que podría corresponder a un derrame pleural y una consolidación con un broncograma aéreo asociada a este derrame, ¿no? ¿Qué podría ser? Descartar, no te decir es una neumonía, te decir descartar neumonía o tal vez una telectasia infectada, ¿no? Que podría ser también, ¿ok? Muy bien, listo. Entonces ahí tenemos una aplicación. Vamos con la columna vertebral, que es importante también en cuanto a lo que es técnico, lo que es la aplicación de rayos X, ¿no?
Vemos los segmentos de la columna vertebral, cervical, torácico, lumbar y pélvico, ¿sí? Y es importantísima las imágenes de rayos X porque es la forma más rápida de poder ver alteraciones pues muy evidentes, ¿no? A nivel de la columna. ¿Quién no ha sufrido de una lumbalgia, una dorsalgia? Las personas ancianas tienen los famosos picos del loro, ¿no? Que pueden provocar inclusive compresión de raíces nerviosas, ¿no? Puede haber destrucción de las vértebras, que puede ser por osteoporosis, es sumamente frecuente pues, en personas ancianas, sobre todo mujeres, ¿no? Menopáusicas o posmenopáusicas. Por traumas puede haber desplazamiento de las vértebras, a eso se llama espondilolistesis, las discopatías, ¿no? Pero ya dijimos que ¿cuál era el examen ideal para ver alteraciones de hernias, por ejemplo, de disco intervertebral, ¿se acuerdan? No era la radiografía, ¿era quién? Claro, la resonancia, por supuesto. Y es importante, ¿no? Yo les digo esto porque si uno no conoce bien las indicaciones para ciertas patologías, entonces a veces, penosamente, va a ser víctima de algunos, a ver, ¿cómo se los puede llamar? Algunos oportunistas, ¿no? Que te van a pedir exámenes por gusto, sin que verdaderamente sean necesarios. Hoy día les cuento, me contaba una persona, un paciente, bueno, no es mi paciente todavía, pero me llama para consultarme si yo podría ver a sus padres, ¿no? Que estaban siendo vistos, tienen COVID, y verlos en su casa, ¿no? Porque ya los está viendo otro médico, es un neumólogo, bueno, que los ve virtualmente, no se acerca, pero me dice, pero no entiendo, no los ve y les anda pidiendo radiografías, ¿no? Y cada radiografía que le pide y le sacan en la casa me cuesta 700 soles. 700 soles por una radiografía en la casa, la verdad que me sorprendió mucho. Y en primer lugar, ¿nos ayudará una radiografía para el COVID? ¿Será el mejor examen? ¿Qué dicen ustedes? Una radiografía, ¿te ayudará mucho? Pero no, pues claro, la tomografía es lo ideal. Entonces, ¿qué hace una persona? ¿Qué hace un médico? No lo conozco, ¿no? Pero ¿qué hace un médico pidiendo radiografías que no te van a ayudar verdaderamente a un diagnóstico claro? ¿No? Entonces ahí te pones a pensar, ¿no? Esta persona, por ejemplo, confiada, dice, estará bien, pues, ¿no? La radiografía le ha pedido y esto que el otro. Pero no es el examen ideal. Y ahí empiezan las sospechas, pues, porque quién sabe, ¿no? Alguien está beneficiándose por estos exámenes tan caros. Así es que siempre es bueno saber. ¿Ok? En los tumores igual, hay indicaciones también, por supuesto. Las enfermedades infecciosas, las neumonías, la tuberculosis, también podría digamos, tener alguna relación con lesiones óseas a nivel vertebral. El mal de Pot, acuérdense, ¿ok? El mal de Pot es un absceso frío, ¿no? Una lesión que destruye la vértebra y que podría lesionar inclusive médula y raíces, ¿no? También se puede ver ese tipo de destrucción en una radiografía a nivel de la columna. Los traumatismos ni hablar, ¿no es cierto? El colapso, las fracturas de las vértebras, enfermedades congénitas también, o desviaciones, ¿no? De la columna, escoliosis, cifosis, lordosis, en fin. La osteoporosis ya la nombramos, osteoartrosis en general, ¿no? Entonces, es importante tener ese conocimiento. Se puede hacer también una radiografía, miren, transoral, muy interesante. A ver, ¿qué vértebra estamos viendo acá? ¿Qué vértebra será esta? ¿No? Le hemos pedido a la persona que abra la boca, ahí está, ¿no? Se ve su mandíbula, el maxilar superior, está con la boca abierta y ahí se ha hecho un disparo de rayos X. ¿Por qué? ¿Qué queremos ver? ¿Qué vértebra queremos ver? A ver, ¿quién sabe? No estábamos preparados. ¿Qué es de rayos X? Ese es de tórax y abdomen. Bueno, pero estamos ampliando, pues, ¿no? Y hablamos justo de la columna. Esta vértebra es muy interesante, porque parece que tiene un diente, ¿no? Este es un pequeño diente, ¿no? Es una apófisis. Es la apófisis odontoides, ¿sí? Que funciona como un eje exacto, un eje para la vértebra que es la primera vértebra de la columna, que es el atlas, ¿no? Que es quien se articula con el hueso occipital del cráneo. Entonces, miren ustedes cómo acá se ve muy bien
este eje, que es la apófisis odontoides, parece un diente, por eso se llama odontoides, de esta vértebra que es el axis, ¿sí? Esta articulación de estas dos vértebras, el atlas y el axis, nos permite rotar. Cuando uno dice, por ejemplo, no con la cabeza, ¿no? Dice no, está utilizando justamente esta articulación entre el atlas y el axis, gracias a esta apófisis que está acá. ¿De acuerdo? Se usa esto cuando uno sospecha que hay una fractura a este nivel, ¿no? Principalmente de la apófisis odontoides y del axis. ¿No? Es una cuestión seria porque, imagínense, está a un nivel muy alto, ¿no? Ya sabemos que si está por encima de C3, una fractura y lesiona la médula podría provocar la muerte. ¿Por qué? Porque el nervio frénico, que es el que inerva el diafragma, nace de los segmentos medulares C3 a C5. Entonces, por encima podría no llegar la información nerviosa que llega a C3, C5 y el diafragma dejar de funcionar, uno deja de respirar y muere por paro respiratorio. Es una de las causas principales cuando uno tiene una fractura a este nivel, por encima de C3. Se lesiona la médula y ya no llega la información a los segmentos medulares de donde salen las raíces que forman el nervio frénico y la persona muere por paro respiratorio, porque el diafragma ya no se puede contraer, ¿no? Entonces, importante. Acá vemos la columna cervical típica, ¿no? Una radiografía lateral, ahí se ven claramente pues, los cuerpos vertebrales bien alineados, ¿no? Se ve el espacio entre ellos, que es el espacio intervertebral, ¿correcto? Le vamos a hacer un acercamiento, es muy bonita la anatomía, ¿no? Ahí está. Ahí están los cuerpos vertebrales, el espacio intervertebral que había entre las vértebras. ¿Por qué se ve oscuro? Porque es cartílago, ¿no? Tenemos ahí a los discos intervertebrales. Estas prominencias posteriores se llaman apófisis espinosas, ¿correcto? ¿Sí? Y tenemos también otro tipo de prominencias en los costados que se llaman apófisis transversas, ¿no? Entonces uno puede evaluar estas estructuras, por ejemplo, cuando sospecha que había una fractura o algún tipo de desplazamiento de una vértebra sobre otra, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahí está. Listo. Y esta es ya una vista antero-posterior. Miren cómo nos ayuda enormemente esta columna de aire. Esta columna de aire, ¿quién la está formando? ¿Qué órgano tiene esta columna de aire? Acuérdense, no es la médula. Acuérdate que si tiene aire, claro, la tráquea, ¿no? Y ahí vemos justamente, miren, las apófisis espinosas, se ven estos puntitos blanquitos, ¿no? Son las apófisis espinosas. Acuérdense cuando hablamos de si una placa está bien centrada o no, ¿no? Esta apófisis espinosa tendría que estar aquí en el centro, a la misma distancia de la clavícula izquierda y la clavícula derecha, ¿no? Ahí se ve muy bien dibujada, por eso los contrasta, ¿no? La columna de aire y la tráquea, ¿no? Y acá arriba vemos un estrechamiento, ¿por qué? Porque ya estamos ahí a nivel de la laringe, ¿no? La laringe es un estrechamiento, ¿no? La glotis está por acá y recién empieza la tráquea por acá. Entonces podemos ver también las mismas estructuras, ¿no? Ahí se ven los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales, las apófisis espinosas y se ve mejor acá sí las apófisis transversas, ¿no? Se ven mucho mejor, ¿no? Acá los costados, en esta parte de acá. Entonces son incidencias que nos permiten ver lesiones de la columna. Y miren la columna torácica, ahí se ve también todos los cuerpos vertebrales, los espacios, ¿no? Y también las costillas que se articulan pues a la columna. Inclusive podemos ver el diafragma, ¿no? Que ya lo vimos en la presentación anterior. Una columna lumbar de frente, muy importante también para ver cualquier tipo de, sobre todo, deformación, ¿no? Como escoliosis, ¿no? Se ven claramente los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales, las apófisis, ¿no? También se ven allí. Y miren cómo la articulación acá con la pelvis, ¿no? Con el hueso sacro, ¿no? Que es parte obviamente de la columna. Son vértebras fusionadas que forman un hueso que en conjunto se llama hueso sacro, ¿no? Pero también es parte de la columna vertebral. Una radiografía lateral, excelente para ver los cuerpos vertebrales, los espacios, ¿no? Acá podría haber, por ejemplo, picos de loro en las personas que tienen artrosis, ¿no? O si están desgastados estos discos, se van a ver muy juntos un cuerpo vertebral al otro, ¿no? Entonces ahí uno puede diagnosticar ya algunas alteraciones. Radiografía oblicua, otra información que nos puede dar, pero ya sabemos quién es la reina de todas las
de las imágenes para sobre todo lo que es columna, no tanto la parte ósea, ¿no? Sino lo que es médula, es obviamente ¿quién? La resonancia, ¿no? Miren qué bien se ven los cuerpos vertebrales, pero sobre todo los discos, ¿no? Esto es importantísimo. Miren, los discos intervertebrales se ven, pero perfectos, 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 ¿no? ¿Y esto qué cosa es? La médula, ¿no? Y las raíces, por supuesto, porque la médula llega solamente hasta L1, L2, ¿de acuerdo? Acá estamos, por ejemplo, con L5, L4, L3, L3, L2 y L1. Entonces la médula llega solamente hasta acá y después todas estas son raíces, raíces nerviosas, lo que se llama la cauda equina, ¿no? ¿Dónde es más frecuente tener una hernia? Justamente a nivel lumbar, ¿no? Por eso cuando uno de estos discos se hernia, se sale de esta zona, comprime raíces, ¿no? Estas raíces que se encuentran acá, en la cauda equina, ¿no? Que van a formar parte de nervios que van a los miembros inferiores, ¿no? ¿Sí? Claro que sí. El nervio más largo de todo el cuerpo y que tiene su origen en estas raíces, ¿cuál es? Que inerva a los miembros inferiores. ¿Mm? El nervio, claro, el ciático, ¿no? Por eso cuando hay una hernia y se comprimen raíces, el dolor, ¿no? Característico es el nivel posterior, en la espalda baja, el glúteo y la parte posterior del muslo que puede llegar hasta el pie. Por eso se llama lumbociática, ¿no? A nivel lumbar y todo el recorrido del nervio ciático por el miembro inferior. ¿Ok? Muy bien, esto es una resonancia axial, también te puede ayudar, ahí se ven las vértebras, también se ve la médula, por supuesto, y miren, músculos, ¿no? Tejidos blandos, y una resonancia también cardíaca. Muy bien, entonces, cuando uno evalúa el sistema nervioso, ¿no? Ya empezamos con la médula, siempre tiene que haber primero, y en todos los exámenes de imágenes en general, un examen clínico, ¿no? Que te haga sospechar una parte o una zona específica de lesión, ¿ya? Las radiografías de cráneo rara vez son útiles. Esto es importante. Yo he visto mucho esto. Por ejemplo, las mamás que, a ver, se cayó el chiquito y se golpeó la cabeza, un niño, digamos, de 5 años, 6 años, ¿no? ¿Ok? No pierde el conocimiento, pero en fin va llorando, en fin le duele. Y un poco de manera así como para calmar la ansiedad de la mamá, ¿qué es lo que indican muchas veces? Una radiografía de cráneo, ¿no? Irradiando innecesariamente a ese niño, porque es obviamente muy, muy poco útil la radiografía de cráneo en la mayoría de las alteraciones del sistema nervioso central. Si yo sospecho que un traumatismo encefalocraneano ha provocado un daño importante, tengo que pedir una tomografía, no voy a pedir una radiografía de cráneo. No tiene mayor sentido eso. Pero por eso mismo, muchas veces se abusa de la ignorancia que es normal en una persona que no está, no es digamos, un profesional de la salud o alguien que tenga información al respecto y se le pide un examen por pedirlo y por calmarlo o salir del paso. ¿Ya? Entonces, si uno sospecha una lesión del sistema nervioso, la radiografía de cráneo, la verdad que no tiene ningún tipo de utilidad. ¿Ok? De todas maneras, la podemos utilizar para otro tipo de diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren ahí cómo la grafía está de cráneo posterior anterior, ¿no? Nos permite ver diferentes estructuras. ¿No? La anatomía acá es muy importante, ¿no? Entonces, tienen que ustedes, por ejemplo, reconocer la órbita, ¿no? Ahí está, que es lo que, la parte ósea que contiene los ojos. También vamos a ver la apófisis mastoidea, el cóndilo, la mandíbula, ahí están los dientes, el maxilar superior, ¿no? La mandíbula en sí. También vamos a ver los cornetes, inclusive vemos los senos, ¿no? Sí, esto es importante, ¿no? Los senos maxilares o los llamados senos paranasales, ¿no? Hay diferentes senos, están llenos de aire y por eso se ven oscuros, pero una sinusitis no se verían oscuros, se verían blancos, ¿no? Había una radiopacidad ahí porque habría obviamente contenido que ha cambiado ese color oscuro. Entonces nos puede ayudar para múltiples cosas la radiografía de cráneo, ¿no? Por ejemplo, hace poco, bueno, los que trabajan en los hospitales saben que una caída, cuando un paciente se cae, pues no hay ninguna excusa, ¿no? Definitivamente ha sido un descuido, pero pasó en algún turno en mi hospital, se cayó una paciente y por suerte no perdió el conocimiento, se le hizo una tomografía de cerebro inmediatamente, ¿no? Y no había hemorragias, no había nada,
pero tenía una zona, una equimosis ahí en la parte lateral izquierda de la cara, ¿no? Entonces, con buen criterio, aparte de esa radiografía de cráneo, se pidió una radiografía, una tomografía del macizo facial, ¿no? Que vendría a ser los huesos de la cara. ¿Por qué? Porque la radiografía de cráneo, si bien nos podría ayudar, no va a permitirnos ver de manera tridimensional los huesos de la cara, ¿no? Y se encontró una fractura justamente a nivel del maxilar superior, ¿no? Entonces imagínense, si es que uno no hace esos exámenes cuando se ha cometido un descuido, ¿no? Se viene un juicio y no hicieron el examen adecuado y por eso no se pudo operar, en fin. Entonces no se olviden, por favor, de siempre, cuando haya algún tipo de traumatismo, sobre todo producto de un descuido, hacer todos los exámenes que sean necesarios, ¿no? Tomografía cerebral, tomografía de macizo facial, para ver cualquier tipo de lesión producto de ese traumatismo, ¿ya? Muy bien, la grafía de cráneo de perfil. También, como les digo, podemos ver, por ejemplo, estructuras interesantes como la tabla externa, la tabla interna, lo que es el cráneo en sí, tiene una característica importante, ¿no? Se llama diploe, es como una especie de sándwich ahí de tejido óseo, ¿no? Por dentro y por fuera, y la parte esponjosa está en el medio. Acá podríamos ver fractura, o también podríamos ver alteraciones líticas, ¿no? Destrucción del cráneo. Hay una enfermedad típicamente destructora del cráneo, ¿no? Es un tipo de cáncer, ¿cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? Es un cáncer de la sangre, ¿no? Que puede provocar justamente eso. Claro que sí, el mieloma múltiple, ¿no? Se ven lesiones líticas en sacabocado, se llama, y es un diagnóstico muy, digamos, importante, sobre todo en personas mayores. A veces vienen con otro tipo de características, ¿no? Y podemos ver destrucciones no solamente en el cráneo, sino en las costillas o en las vértebras, ¿no? Y es porque ahí se localizan, pues, células sanguíneas anormales que pueden destruir el hueso, ¿no? Muy bien. Listo, igual mira una proyección más, mucho más, digamos, específica de la base del cráneo, ¿no? No vamos a entrar en detalles porque es bastante anatomía allí. Vamos con la tomografía axial computarizada, muy importante para la evaluación predominantemente no solamente del cráneo, ¿no? Sino también de la masa encefálica. Si bien la resolución es menor que la resonancia, nos ayuda mucho ¿para qué? Para descartar dos cosas básicas, ¿no? Hemorragia e isquemia cerebral. Hemorragia e isquemia cerebral, ¿no? Ahí podemos ver tranquilamente al lóbulo frontal, los lóbulos temporales y el lóbulo occipital, la parte posterior del cerebro. Inclusive vemos acá también al tallo encefálico. Esto corresponde a la protuberancia, ¿no? El puente. Entonces lo podemos correlacionar tranquilamente, miren ustedes, con las estructuras que están acá, ¿no? Acá vemos este cerebelo, ¿no? En la fosa posterior, ¿no? ¿Ok? Acá la vasculatura no se va a ver bien, ¿por qué? Porque esta es una tomografía simple, no tiene contraste, ¿no? Nos sirve más que todo para ver la parte ósea, que podría ser una ventana ósea también, y una ventana parenquimal, para ver netamente el parénquima cerebral, ¿no? Muy bien, y ahí está, miren ustedes, ¿qué estamos viendo acá? ¿Esto blanco que vemos acá será normal o anormal? ¿Qué dicen? Dentro de los ventrículos hay unas estructuras que se llaman plexos coroideos, ¿no? Claro, los plexos coroideos que forman al líquido cefalorraquídeo. Y en personas ya de cierta edad pueden calcificarse, ¿no? Y cuando se calcifican se ven blancos. Entonces no debería haber mayor problema allí. No son alteraciones, digamos, patológicas. Pero vemos bien también, miren el parénquima cerebral, acá los surcos son muy prominentes, no debe ser pues una persona joven, ¿no? Se ven los ventrículos laterales acá, ¿sí? Y otras estructuras de la masa encefálica como la cápsula interna, que está acá, ¿no es cierto? El tálamo, que vemos acá, ¿no? Y acá estamos viendo ya el tercer ventrículo, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos, miren la resonancia. En cuanto a resolución, ¿no? Se nota claramente pues, que la resonancia es mucho más, digamos, útil para lo que es el parénquima cerebral. Se ven los surcos, los ventrículos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de alguna alteración como acá, que estamos viendo ciertas
ya no se dice ya hipodensidad o hiperdensidad como es en la tomografía. Acá se habla de intensidades, intensidades de señal, ¿no? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? Una hiperintensidad, ¿no? ¿Sí? Se ven claramente ahí estas dos hiperintensidades. O si fuera oscuro, diríamos que hay una hipointensidad, ¿ya? Entonces la resonancia también. Ahí está la tomografía nuevamente, pero un plano ya mucho más bajo, ¿no? Y estamos ahí a nivel de dónde, de la vía aérea superior, ¿no? Estamos hablando a nivel del cartílago tiroides, ¿no? Se ven inclusive ahí y aparte de los lóbulos de la tiroides, justamente la glándula, ¿no? Acá cartílagos de la zona laringea. Y bueno, revisemos un poco esto. ¿Se acuerdan de la resonancia magnética nuclear? ¿Qué dijimos? ¿Por qué era tan importante? Nos ayuda a ver mucho las lesiones a nivel de la médula y de las raíces nerviosas, ¿no? Esta imagen ya la hemos visto, por supuesto. ¿Ok? Sí, acá se ve alteraciones, ¿no? Miren cómo hay aparentemente zonas de compresión acá, a este nivel. La parte hiperintensa, esto blanco que ven ustedes acá en el canal medular, es líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Se ve blanco, hiperintenso. En cambio, lo oscuro sería hipointenso, ¿no? Vendría a ser la médula espinal y más abajo las raíces nerviosas que forman a la caudequina. ¿Ok? Muy bien. Miren un traumatismo de cráneo. Bueno, hemos tenido mucha violencia en los últimos tiempos en nuestro país. Acuérdense también de Alan García, por ejemplo, ¿no? Sí, que se disparó, pues, y produjo lesiones gravísimas a nivel del cráneo que le produjeron la muerte, ¿no? Ahí se puede ver inclusive una esquirla, ¿no? De la bala. Como es metálica, se ve totalmente radiopaca, ¿no? ¿Sí? Y esta es una radiografía, por supuesto, y esta es una tomografía, ¿no? Miren que en la tomografía, estas estructuras metálicas forman como una especie de brillo, ¿no? Un brillo metálico que no te permite ver adecuadamente el resto del parénquima, ¿no? Entonces acá se ve la fractura producida por esta bala y la lesión asociada, ¿no? Muy bien. ¿Y ahora qué vemos acá? Hematomas, algo importantísimo, ¿no? Si cualquier traumatismo encefalocraniano, el primer examen que uno va a realizar va a ser cuando hay obviamente sospecha de alguna lesión intracerebral, lo primero que va a ser una tomografía, ¿no? En esta tomografía simple, es decir, sin contraste, vemos, por ejemplo, ¿cómo dijimos que se llamaba? Cuando era blanco en la tomografía, hiperdensidad o hiperintensidad. Claro, ¿sí? ¿Seguro? Intensidad. Si es una tomografía, acuérdate que la tomografía, claro, como la tomografía es una técnica de rayos X, tiene que ver con la densidad de las estructuras, ¿no? Entonces, esta es una hiperdensidad, se ve blanco, hiperdenso, ¿no? Y tiene típicamente una forma biconvexa, ¿no? ¿Sí? Acá hay una curva hacia afuera, una curva hacia adentro, parece como un lente, ¿no? Este es un hematoma epidural, un hematoma epidural, ¿no? Y es muy, muy grave. ¿Por qué? Porque acuérdense que el hematoma epidural se produce por la ruptura de una arteria que se llama arteria meningia media, que se encuentra adosada a la pared del cráneo, sobre todo a nivel temporal, a nivel de la sien. Y cuando hay una fractura a ese nivel, esa arteria sangra y forma este hematoma. Es grave porque como es una arteria tiene alta presión, esto podría aumentar bruscamente de tamaño y producir la herniación y la muerte de esa persona. Esto se opera, de todas maneras. En cambio, acá vemos una imagen también hiperdensa, pero no tan hiperdensa como esta de acá, ¿sí? Y miren que tiene una forma como de media luna, ¿no? ¿Sí? Tiene una concavidad hacia adentro. Es también un hematoma, pero ya no es un hematoma epidural, sino que es un hematoma subdural. La característica es sangre, sí, pero esto corresponde a un sangrado venoso, no arterial, venoso, un hematoma subdural, ¿sí? Y no parece ser tan significativo, pero miren ustedes acá, ven ustedes esta zona hiperdensa, esta rayita hiperdensa, ¿la ven? ¿Qué sería esto? A ver, recordemos un poco. Ajá, claro, hay desplazamiento. Excelente, William. Claro, hay desplazamiento. Pero ¿cómo se llama esta estructura? Hiperdensa, que es como una lámina. Claro, la hoz, ¿no? La hoz del cerebro. Y nos damos cuenta claramente que está desplazado, ¿no? Desplazado
hacia la izquierda del paciente, ¿no? Recuerden que este es el lado derecho, ¿no? Del paciente y perdón, y este es el lado izquierdo. Entonces, hay acá signos de hipertensión endocraniana. Si bien este hematoma parece ser pequeño, hay edema en toda esta zona que está desplazando, ¿no? La masa encefálica. Esto es grave porque podría comprimir estructuras que pueden ser, por ejemplo, el tercer par craneal o inclusive el tronco encefálico, ¿no? Y producir claramente ahí alteraciones neurológicas. El paciente podría entrar tranquilamente en coma o morir, ¿sí? Así es, muy bien, el traumatismo produce un edema que se llama vasogénico, es correcto, ¿no? Entonces, a este paciente, si bien operarlo no va a tener mucho sentido porque es poquito, lo que se tendría que hacer es disminuir ese edema, ¿no? Asociado, ¿no? Y ahí utilizamos usualmente pues manitol o algún tipo de solución hipertónica, ¿no? Como cloruro de sodio a veces al 7% o al 3%. Bueno, y acá miren ustedes, también se ve un hematoma, pero este hematoma ya está medio hipodenso, ¿no? Entonces, ¿será agudo o será crónico? Porque la sangre también, obviamente, va cambiando de composición, ¿no? Se va licuando. Entonces, muchas veces pasa esto en pacientes ancianos, ¿no? Esto es un dato muy importante de la práctica. Los pacientes ancianos a veces se caen, ¿no? Y uno no les hace mucho caso. Se caen y están relativamente tranquilos. Ah, bueno, se cayó, pero no le pasó nada, está bien. Y con las semanas comienza, lo ves más lento, no responde bien o pierde fuerza, se le caen las cosas. ¿Qué pasó? No, ya es la edad, te dicen. Pero ¿qué pasó con esta persona? Que tuvo un hematoma, ¿no? Que en el momento, como es vena lo que se rompe acá, crece lentamente, ¿sí? Aumenta lentamente de volumen y no produce síntomas al principio, pero después comienza a aumentar más y comienza a aumentar la presión dentro del cerebro. Miren ustedes cómo está la línea media, sumamente desplazada hacia dónde, hacia la izquierda. El ventrículo lateral derecho está colapsado, está totalmente colapsado, ¿no? Y el desplazamiento hacia la izquierda de la masa encefálica. Esto es gravísimo, ¿no? Hay hipertensión endocraniana. Pero este hematoma no es nuevo, ¿no? No tiene pues ni 24 ni 48 horas. Este hematoma debe tener por mínimo una semana o 10 días. Entonces esta persona no se cayó pues ayer, se cayó hace por lo menos unos 10 días, ¿no? Y seguramente fue empeorando progresivamente. No se olvide, por favor, es muy importante, sobre todo en ancianos, descartar hematomas subdurales. Son muy sutiles, al principio no causan alteraciones, pero pueden provocar cambios en el transcurso de los días o semanas inclusive. ¿Ok? También, obviamente, este sí está como para operar, definitivamente, es un hematoma significativo. ¿Ok? La ecografía, ya dijimos, puede ayudar a nivel del sistema nervioso central, sobre todo para qué. Muchas veces es una de las evaluaciones en mujeres gestantes, ¿no? Para ver, por ejemplo, las fontanelas, o perdón, para los recién nacidos, para ver las fontanelas. También nos puede servir como ecodoppler, ¿no? Para ver la circulación cerebral. En general, esas son las aplicaciones. Muy bien. Hay estudios vasculares, por supuesto, que podemos realizar también y que podemos revisar de manera muy, muy sucinta. Eh, ¿Les parece? Nos tomemos un par de minutos, por favor, para poder refrescar la garganta, ¿sí? Unos 3 minutitos, ¿está bien? Perfecto, gracias, gracias. Regresamos en un par de minutos, gracias.
Ok, ya estamos, creo. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, continuamos. Los estudios vasculares son también muy útiles en la parte de la evaluación del sistema nervioso central. Acá tenemos una arteriografía cerebral, se ve perfectamente ahí la carótida interna, el sifón carotidio y las principales ramas, ¿no? De estos vasos, las arterias cerebrales anteriores, las medias y las posteriores, ¿sí? También podemos ver la aplicación de esto para el diagnóstico, por ejemplo, de un aneurisma, ¿no? Que obviamente puede ser fatal. Ahí se ve, miren, esta dilatación clarísima, ¿no? Un aneurisma allí, que en este caso no está roto aparentemente. Y también en esta imagen axial, lo mismo, ¿no? Lo que llamaríamos lo que se llama, perdón, el polígono de Willis, ¿no? Formado por los sistemas tanto carotidio como vértebro basilar. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos ya esta ampliación de lo que hemos visto. Vamos a hacer puntualmente algunos alcances de la radiografía tórax que ya la hemos visto. Ustedes ya conocen las estructuras vasculares, pulmonares, ya las hemos visto, las ventajas, las desventajas también, parámetros anatómicos como las cisuras, ¿no es cierto? Las dos cisuras en el pulmón derecho, la única cisura en el pulmón izquierdo, 3 lóbulos derechos, 2 lóbulos izquierdos, también lo hemos visto. No vamos a repetir esta parte. ¿Ya? Quería agregarles nada más algunos datos adicionales. No se olviden, por favor, del signo del broncograma aéreo, indispensable para ver consolidación alveolar, ¿no? Las técnicas, cuál era la principal, la estándar, qué incidencia era, ¿se acuerdan? Póstero anterior, excelente, claro que sí, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos permite, ¿qué cosa? La póstero anterior, ¿qué nos permite? Nos permite ver en tamaño real, exacto, el tamaño más cercano a lo normal, las estructuras tanto pulmonares como cardiovasculares. El corazón, por supuesto, era muy importante allí, en esta radiografía que, ¿cómo se llama esta incidencia? Esta incidencia no es posterior anterior, sino la antero-posterior, claro, acá se veía una magnificación, ¿no? Y ahí se ve como el corazón, sin que esta persona tenga cardiomegalia ni insuficiencia cardíaca, se ve grande, ¿no? Pero no hay signos de congestión pulmonar, que sería, por ejemplo, que los vasos estén redistribuidos o que haya, por ejemplo, derrame, ¿no? Aunque acá se podría hasta sospechar, ¿no? Un derrame, pero es la técnica que no nos permite ver bien todas las estructuras, ¿no? Entonces, no olvidar de esas proyecciones como las estándares. Ya hemos hablado de la calidad de la radiografía de tórax, claramente, que sea de la persona que estamos evaluando, la fecha, es importantísimo, ¿no es cierto? Que esté bien inspirada, ¿no? Que esté bien centrada, ¿no? Eso es importante para la evaluación. Podemos inclusive saber si una radiografía es posterior anterior o anteroposterior. Uno de los signos típicos de que la placa es posterior anterior, ¿cuál es? Que no vemos qué cosa en los campos pulmonares, que no aparece si una placa es posterior anterior. ¿Ah? Claro, no se ven las escápulas, ¿no? Porque la persona tiene una posición donde las manos las coloca en la cintura y los codos los lleva hacia adelante y las escápulas salen de los campos pulmonares y no alteran la visión de los pulmones. Excelente. Y también, como la postura anterior se toma de pie, ¿qué vamos a ver a nivel debajo del diafragma izquierdo? ¿Qué cosa se ve? ¿Qué es esto? Claro, la burbuja gástrica, ¿no? Es el fondo gástrico que tiene aire y que también nos da la información de que esta persona se ha tomado esta radiografía, obviamente, de pie, ¿no? Y es posterior anterior. Esos son los signos principales, por supuesto. Acá, esta placa, ¿cuál era el problema con esta placa? ¿Se acuerdan? Que parecía una neumonía paracardial derecha, tal vez es un derrame ahí que está obturando el seno o el ángulo cardiofrénico derecho. ¿Cuál es el problema con esta plaquita? ¿Era posterior anterior, antero posterior o estaba mal inspirada? ¿Cuál era el problema acá? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Claro, ¿no? Tenemos muy pocos espacios intercostales, no llegamos a 9 y por lo tanto el pulmón está medio colapsado. Al colapsarse puede simular una opacidad que podría hacernos pensar en una neumonía. Lo haces tomar aire y desaparece, ¿no? Ya no hay esa opacidad. Era netamente colapso temporal
en expiración de algunos alvéolos en la base del pulmón. Claro que este paciente, miren, no es un paciente pues, ¿no? Sanito, tiene un marcapaso ahí y tiene cardiomegalia, ¿no? Entonces en esos pacientes todavía podemos cometer o confundirnos con más frecuencia, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos. Esto es para ver si está bien centrado. Ya vimos cómo nos ayuda la columna de aire de la tráquea, ¿no? La distancia entre la apófisis espinosa y las clavículas. Perfecto. No hay problema con eso. Las estructuras que ya hemos visto. Esta radiografía es muy blanda. ¿Por qué? ¿Qué no vemos acá? ¿Qué deberíamos ver para decir que está bien, con una adecuada, un nivel adecuado de radiación? ¿Qué deberíamos ver acá? En la línea media. Deberíamos ver el contorno de las primeras 4 vértebras dorsales. No se ve todo blanco acá, ¿no? Y ni siquiera se ve nada de las otras vértebras. Esta placa blanda, mala, no nos ayuda para obviamente evaluar nada, ¿no? Se nos pueden pasar múltiples cosas ahí. Ok, listo. Y esta totalmente dura, penetrada, ¿no? Todo se ve oscuro. Se ven bien los huesos nada más, todas las vértebras, el corazón es un fantasma. Acá, si hay un tumor, si hay una neumonía, si hay una telectasia, no vemos nada, ¿no? Tampoco sirve, ¿no? Entonces, problemas técnicos en ese aspecto. Las estructuras anatómicas que ustedes ya conocen, los rebordes del pulmón derecho, el pulmón izquierdo. No se olviden, miren cómo el pulmón izquierdo tiene acá este reborde. ¿Por qué? Porque aquí está acá, ¿qué estructura está provocando esta indentación? ¿Cómo se llama esto? El botón aórtico, claro. Es la aorta que está pasando del mediastino superior al mediastino posterior, ¿no? Está yendo hacia atrás y hacia la izquierda, ¿no? Y luego va a descender. Muy bien. Puede estar grande, ¿no? Y producto, por ejemplo, de un aneurisma, ¿no? De aorta también, de aorta torácica. Muy bien. No se olviden de los mediastinos, ¿no? Es importante conocerlos. El mediastino anterior, ¿no? Que está acá, el mediastino medio y el mediastino posterior, ¿no? El anterior vamos a ver aquí en el esternón, correcto, se ve al borde posterior también pues cardíaco y al borde anterior de la tráquea, ahí se ve, ¿no? En el mediastino medio, ¿no? Las estructuras que ya hemos revisado, y en el posterior vemos principalmente pues estructuras como la aorta descendente, el esófago, en fin, ¿no? Perfecto, entonces un poco de anatomía ahí se ve las mismas estructuras. No se olviden que la cavidad cardíaca más anterior, ¿quién es? ¿El ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo? La más anterior es el ventrículo derecho, correcto, ¿sí? El ventrículo izquierdo es más lateral. ¿Y la cavidad cardíaca más posterior era la aurícula derecha o la aurícula izquierda? La aurícula izquierda, perfecto, muy bien. Acá vemos, por ejemplo, el ilio, ¿no? Los vasos, principalmente pulmonares, arterias y venas, y también vemos los lúmenes, ¿no? Las luces de los bronquios principales a este nivel. Muy bien. Ahora, esto sí es adicional. Miren ustedes, ¿qué lóbulo será este, el que está en color celeste? Acuérdense que hay 3 lóbulos en el pulmón derecho. ¿Qué lóbulo será este? Muy bien, lóbulo superior derecho, ¿no? A la punta le dicen los ápices pulmonares, ¿no? Los ápices pulmonares, perfecto. Ahí está. Y miren, en una radiografía lateral nos damos cuenta cómo este lóbulo superior derecho es predominantemente anterior, ¿no es cierto? Predominantemente anterior. O sea que todo esto de acá no puede ser pues el lóbulo superior derecho, ¿no? Sigue siendo, perdón, sí, claro, no es el lóbulo superior derecho, ¿no? Solamente la parte sombreada es celeste. ¿Este qué lóbulo será? Típico, el que causa el signo de la silueta, ¿no? En el borde derecho del corazón, cuando hay una neumonía. ¿Qué lóbulo es? El lóbulo medio, muy bien, que se encuentra entre la cisura horizontal y la cisura oblicua, ¿no? Ahí está en una vista posterior anterior. ¿Mm? ¿Y este lóbulo cuál será? Claro, el lóbulo inferior, ¿no? Y uno dice, bueno, ahí se ve enorme, sí, pero ¿es por qué? Porque, miren ustedes, este es el lóbulo medio, ¿no? Visto lateralmente, ¿no? Es más anterior, y todo esto que vemos acá atrás vendría a ser el lóbulo inferior derecho, ¿no? Es mucho más posterior, ¿correcto? Ahí está. Ese es el lóbulo inferior derecho. Los lóbulos inferiores, tanto en el pulmón derecho como en el izquierdo, son predominantemente posteriores, ¿correcto? Una pregunta típica en el examen es, por ejemplo, ¿cuál de los lóbulos, o una opacidad en cuál de los lóbulos, el inferior
o el medio derecho producirá o no permitirá ver el borde derecho del corazón. ¿Cuál será? ¿Será el medio o será el inferior? ¿Qué dice? El medio, sin vuelta que dar, ¿eh? ¿Ah? No olvidarse. Muy bien. Y en el pulmón izquierdo la cosa es un poco más simple, ¿no? Tenemos solamente dos lóbulos. Este lóbulo, ¿cuál será? El lóbulo inferior izquierdo, correcto, ¿sí? Ahí. Y este lóbulo de acá, un lóbulo grandote, ¿no? Lóbulo superior izquierdo, con su língula. La língula dijimos que era el equivalente al lóbulo medio derecho, ¿no? La língula justamente tiene relación directa con el borde izquierdo del corazón, ¿correcto? Si se borra el borde izquierdo del corazón, es porque hay una consolidación o una opacidad en la língula. Y la língula es uno de los segmentos del lóbulo superior izquierdo. No se olviden, ¿ya? Muy bien. Si se pierde la silueta del borde derecho del corazón, lóbulo medio derecho. Si se pierde la silueta del borde izquierdo del corazón, língula, que es un segmento del lóbulo superior izquierdo, ¿no? Y ahí se ve, ¿ah? Es un tremendo lóbulo, ¿no? El lóbulo superior izquierdo con la língula, que es esta zona acá, en relación con el borde izquierdo del corazón. Muy bien. Ya hemos hablado también de tomografía, hemos hablado de las ventanas, los vasos, esto ya lo hemos revisado, no lo vamos a volver a revisar. Vamos a ver un poco de los patrones alveolares, no se olviden que pueden ser difusos o localizados, y hablamos justamente el lóbulo medio derecho, ¿no? Pero provocando o no permitiendo definir bien el borde derecho del corazón. Ahí está el broncograma aéreo, ¿no? Se ve claramente. Y acá hay algo interesante. A ver, ¿qué detalle ven acá? Acá sí se ve broncograma aéreo, perfecto. Pero acá vemos una persona está intubada, este es su tubo, ahí está la tráquea. ¿Y qué no se ve bien? ¿Qué dicen? Este es el bronquio izquierdo. ¿Qué no se ve bien? El bronquio derecho, claro que sí, ¿no es cierto? Y acá se ve obviamente una opacidad completa, ¿no? En el hemitórax derecho, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, pero acá no hay broncograma aéreo. O sea, ¿qué podría ser esto entonces? ¿Será parénquima o será líquido? ¿Mm? Claro, esto es líquido, ¿no? Esto es un derrame pleural, ¿no? Un derrame pleural, ¿correcto? Muy bien. Miren la diferencia, acá se ve el broncograma y acá no, no se ve broncograma, ¿no? Es más homogéneo, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a ver un poco de la parte intersticial, ya lo vimos, ¿no? La enfermedad pulmonar intersticial difusa. Esto, ¿qué cosa era? ¿Se acuerdan? Estos micronódulos típicos de una enfermedad que sigue siendo pues muy, muy frecuente en nuestro país. Claro, la tuberculosis miliar, ¿no? Esto se produce cuando ya los bacilos tuberculosos entran a la sangre, ¿no? Y hay una diseminación hematógena por vía sanguínea, ¿ya? Entonces acá hay que tener mucho ojo y recordar mucho esta imagen porque todavía se va a ver en las épocas en las que vivimos, ¿no? Muy bien, y esto ustedes ya lo conocen, ¿qué cosa era? ¿Se acuerdan? Este tipo de edema y opacidad paracardial que nace del centro y se va a la periferia. ¿Eran signos de qué? ¿Cómo se llama este tipo de edema? Porque es edema, ¿no? Los alvéolos se llenan de agua, pero del centro hacia la periferia y típicamente bilateral. ¿Edema de qué tipo? ¿Será cardiogénico o no cardiogénico? ¿Será producto de insuficiencia cardíaca o no tendrá nada que ver con la insuficiencia cardíaca? ¿Qué dicen? Lo dijimos, ¿ah? Este se llama edema pulmonar cardiogénico. No, no, pericárdico no, cardiogénico. ¿Qué quiere decir? Que este corazón es un corazón enfermo, tiene insuficiencia cardíaca. Entonces las presiones dentro del corazón son elevadas y la sangre se va a acumular en los pulmones. A eso se llama congestión pulmonar. Y eso es lo que vemos acá. Miren cómo los vasos pulmonares están sumamente prominentes, se ven como nubes. Hay muchos vasos en donde, en los ápices inclusive, ¿no? De los pulmones, ¿correcto? Sí, gracias. Y acá vemos, por ejemplo, ¿qué cosa? Un signo del que hablamos, ¿no? Las líneas de Kerley, ¿no?
que no es más que edema entre los tabiques interalveolares, ¿no? Entonces, esto es importante porque es sumamente frecuente. Y esto es algo adicional. Miren ustedes, para que yo pueda saber si hay o no cardiomegalia, ¿ok? Yo puedo utilizar un índice que se llama el índice cardiotorácico. ¿Qué es lo que hago? Voy a medir el diámetro mayor del corazón, ¿no? Voy a escoger el punto más externo, más extremo, perdón, del lado derecho del corazón y del lado izquierdo, ¿correcto? Y listo. Y mido, sobre la radiografía yo mido cuál es la longitud. Acá dice 15.2 centímetros. Y luego voy a medir el punto más extremo, tanto derecho e izquierdo, de la caja torácica. Acá, izquierda y derecha, ¿no? 32.8. ¿Correcto? Entonces yo voy a dividir estos dos valores, esta longitud cardíaca sobre esta longitud torácica, y si me sale más de 0.5, quiere decir que hay cardiomegalia. ¿Correcto? Acá está casi parecido, 15.2, ¿no? Sería 30.4, sería el doble. Entonces, acá definitivamente voy a tener, ¿cuánto? Menos de 0,5. Pero digamos que esta longitud tuviera 18 centímetros, ¿no? Me va a salir más de 0,5. Y esta es una forma de calcular rápidamente la posibilidad de cardiomegalia, medir el índice cardiotorácico, ¿correcto? Divido esta longitud cardíaca entre la longitud torácica. ¿Ok? Muy bien. Y esto es lo que ustedes ya conocen, diferentes estadios, ¿no? De la insuficiencia cardíaca, redistribución vascular. Esto es importante. Miren estos vasos, ¿eh? Se van hacia los ápices. Los ápices no deberían tener, no se debería ver prácticamente vasos en los ápices. Pero acá sí se ve, ¿no? Aparte de cardiomegalia, aparte del mediastino ancho, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Vemos acá los vasos pulmonares prominentes, ¿no? Se ven como estas pelotitas blancas, son vasos pulmonares prominentes, llenos de sangre, ingurgitados, ¿no? Ajá, y puede haber edema también en los bronquios. Acá las famosas líneas de Kerley, ¿no? ¿Sí? Miren cómo en este ángulo ni se ven prácticamente los vasos, pero acá sí se ve estas radiopacidades lineales, que son las llamadas líneas de Kerley, producto de insuficiencia cardíaca. Acá también vemos qué cosa, prominencias iliares, paracardiales, los vasos pulmonares ahí congestionados, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, cómo ya el edema se ha extendido, ya no solamente es a nivel del ilio, ¿no? Sino también está a nivel del parénquima, como alas de mariposa le dicen, porque parecían como unas alitas acá, y lo único que vamos a hacer es tratar a esta persona, ¿no? Mediastino ancho, cardiomegalia, edema, furosemida, le colocamos un diurético y ¿qué sucede? ¿No? Se limpia completamente, ¿no? Limpios los pulmones. ¿Por qué? Porque hemos eliminado el exceso de agua que había en estos pulmones. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora hablemos un poco ya hablamos de los nódulos, ¿no? Que pueden ser cancerígenos o no. Acuérdense que si los bordes son irregulares, lo más probable es que sea cancerígeno. Si está calcificado, lo más probable es que no sea cancerígeno. Casi siempre las calcificaciones hablan de un problema benigno. Muchas veces alguien que ha tenido tuberculosis va a tener pues un granuloma calcificado, ¿no? El famoso complejo de Gón, recuerdan, ¿no? Es frecuente en nuestro país. Acá se ve un nódulo también, probablemente de origen cancerígeno. No se olviden de este tipo de masas que alteran, miren la silueta del corazón, ¿no? ¿Sí? En una lateral se ve claramente esta masa que había afectado eso. Igual acá un nódulo muy pequeño. En fin, las atelectasias también las habíamos nombrado, ¿sí? Imágenes triangulares, que pueden ser, por ejemplo, este es de qué lóbulo. Esta atelectasia de qué lóbulo es. ¿Qué lóbulo? No se olviden, ya se cansaron. El lóbulo medio, claro que sí. Lóbulo medio, ¿no? Y acá, a ver, ¿qué será? ¿Será un derrame? ¿Será líquido o será atelectasia? ¿Qué dicen? ¿Cómo podría yo saber eso? ¿Qué me ayuda? Miren, el pulmón derecho hay una opacidad, pero completa del pulmón derecho. Yo, ¿cómo puedo saber si es que esta opacidad es derrame pleural o es una atelectasia? Se ha colapsado todo el pulmón derecho. A ver, les doy una pista. Miren la tráquea. ¿La tráquea está central o está desplazada?
¿Mm? Miren la tráquea. ¿Está en la línea media? No, está desplazada. ¿Está desplazada hacia el lado de la lesión o al lado contrario de la lesión? ¿Mm? ¿Está desplazada hacia dónde? Claro, hacia la lesión, hacia esta opacidad, ¿no es cierto? Entonces, si es que hubiera habido un derrame, el líquido estuviera a nivel del espacio pleural, empujando al pulmón, lo empujaría hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y la tráquea estaría desplazada hacia la izquierda. Correcto. Y si el pulmón colapsa, porque por ejemplo, a ver, puede ser un tumor que lo obstruyó todo un bronquio principal del pulmón derecho, o si no, esta persona se aspiró pues con algo, ¿no? Algún objeto extraño que no parece, no se ve ahí, pero quién sabe, no sé, a ver, vómito con alimento, ¿no? Y colapsó todo el pulmón derecho, entonces, como una bolsa, colapsa y tracciona ¿a quién? A la tráquea, ¿no? Hacia el mismo lado. Esto es una telectasia, ¿no? Prácticamente de todo el pulmón derecho. Acá no vemos al diafragma, miren ustedes, no se ve el diafragma. El diafragma está también traccionado hacia arriba, pero como la telectasia es tan severa, tan masiva, tampoco vemos el borde del diafragma derecho, ¿no? También hay un signo de la silueta ahí. Se llama el signo de la silueta cuando tú pierdes los contornos de estructuras como los diafragmas o el borde derecho o el borde izquierdo del corazón, ¿no? Acá también habría un signo de la silueta sobre no solamente el diafragma, sino también ¿quién? El borde derecho del corazón no se ve, no se ve. Y acá no parece haber broncograma aéreo, ¿no? ¿O sí? Podríamos sospechar, no podríamos descartar que acá hay algo de broncograma aéreo, pero definitivamente el signo del desplazamiento de la tráquea hacia la derecha, ¿no? Y esta opacidad difusa nos habla de una telectasia del pulmón derecho, ¿correcto? Esto es grave, ¿no? Hay que solucionarlo inmediatamente, usualmente con broncofiroscopía. Si hay un tapón mucoso o tapones mucosos se tienen que limpiar, ¿no? Muchas veces estos pacientes van a requerir también apoyo ventilatorio, ¿no? Porque estarían respirando con un solo pulmón, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos una característica. El patrón pleural justamente puede ser ese, ¿no? Este es un derrame pequeñito, ¿no? Que lo vemos en decúbito lateral inclusive, ¿sí? Y acá sí, los derrames clásicos pequeños, ¿no? Que van a obturar al ángulo o los ángulos costofrénicos, tanto del derecho como el izquierdo, tanto a nivel posterior anterior o incidencia posterior anterior como la lateral, ¿ok? La hiperclaridad, ¿qué era esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué enfermedad tiene estas características? ¿Quién tiene este tipo de tórax que se llama tórax en tonel o en barril? Claro, el EPOC, ¿no? Y usualmente estas personas han fumado, pero no, hasta el té se han fumado, ¿ok? Y claramente han destruido su parénquima pulmonar y se hiperinsufla como una bolsa de plástico, esas que dan en el mercado, ¡pop! Se infla fácilmente, pero el problema es que el aire no sale, se queda atrapado, y al quedarse atrapado, entonces el tórax se va deformando, ¿no? En vez de tener una imagen o una forma triangular, ¿no? O media piramidal, miren cómo se va a ensanchar en las partes superiores y tiene una imagen como un barril, por eso se llama tórax en tonel o tórax en barril. Miren los espacios intercostales, ¿no? Sumamente prominentes, ¿no? Un gran espacio porque están insuflados los pulmones. Las costillas, que deberían estar más oblicuas, están casi horizontales. ¿Y cómo están los diafragmas? ¿Mm? ¿Están bien como una forma de domo o están aplanados? Claro, descendidos y aplanados, ¿no? También porque los pulmones los están justamente comprimiendo hacia abajo, ¿no? ¿Y el corazón cómo se ve? ¿Se ve normal? ¿Ves un corazón alargado? ¿Cómo le dicen? ¿Corazón en qué? ¿En forma de qué? ¿Qué parece esto? Una gotita, claro, corazón en gota, ¿no? Y en una lateral vemos, miren cómo claramente se ve el diámetro antero-posterior del tórax sumamente aumentado. ¿Por qué? Porque los pulmones están totalmente hiperinsuflados y se ve acá una hiperclaridad, ¿no? En el mediastino anterior. ¿Por qué? Porque este es parte del parénquima pulmonar destruido, lleno de aire, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Y esto qué era? ¿Se acuerdan? Una hiperclaridad también. Pero acá hay una característica.
¿Hay vasos sanguíneos o no hay vasos sanguíneos acá? No, no hay vasos sanguíneos. Claro, esto es un neumotórax. Es un neumotórax, ¿no? Y es importantísimo eso. Eh, Les cuento una anécdota brevemente. Hace algunos años, claro, no hay vasos sanguíneos. Hace algunos años, me acuerdo con un compañero acá en el hospital donde trabajo, vimos una placa, ¿no? Y se veía algo así, como un reborde, así como vemos este de acá, ¿sí? Pero el reborde estaba por acá, ¿correcto? El reborde estaba por acá. Y había una característica, ¿no? De este reborde. Parecía un neumotórax, ¿no? Y acá había una cierta hiperclaridad. Pero cuando uno revisaba, a ver, voy a tratar de... eh, ahí está. Vamos a ver por acá. Listo. Acá. Imagínense que el reborde estaba por acá, ¿correcto? ¿Sí? Y acá había una cierta hiperclaridad, pero mi compañero estaba convencido de que esto era un neumotórax, ¿sí? Este reborde. Y yo le digo, pero mira, si vemos finamente, acá se ven unos vasitos, ¿no? Que acá no haya, esto me estoy inventando. Mira, ahí hay vasos pulmonares. Esto es piel, le digo, esto es un pliegue de piel, ¿no? Que está simulando ser el reborde del pulmón colapsado. Entonces le digo, no, que esto, que lo otro, que... Bueno, yo te aseguro que es esto. La cuestión es que, para hacer corto el relato, como él dudaba y estaba casi convencido de que era un neumotórax, llama al cirujano de tórax, ¿no? Pero viene el cirujano de tórax, el residente de primer año de cirugía de tórax, ¿no? Que ustedes saben muy bien que un residente está siempre afanoso y quiere hacer procedimientos, pero como sea. Entonces, seguramente emocionado de que había un neumotórax, el residente de primer año le dice a mi amigo que sí, esto es un neumotórax, ¿ya? Y obviamente le coloco un tubo. Y acá no había ningún neumotórax porque no salió nada de aire. Entonces yo al día siguiente regreso y le digo, ¿pero por qué le han puesto el dren? Si no había, no, si había, si el residente te dijo que está bien, yo respeto, todos somos médicos, está bien, pero está en primer año, ¿no? Y tenemos que obviamente estar seguros de lo que estamos viendo. Lo ideal hubiera sido consultar con el radiólogo, ¿no? Si tienes dudas, ¿sí o no? Bajas y le preguntas, no, esto parece. Entonces, así todo defendía la posibilidad de que fuera un neumotórax. Agarré la placa anterior y la bajé a ver con el radiólogo. Y dime, ¿esto es un neumotórax? No, lo más probable es que esto sea un artefacto. Un artefacto es justamente algo que te hace pensar que hay una alteración que no existe. Y era un pliegue de piel, ¿ya? Entonces no se olvide de la presencia de vasos. Pobre señor, le pusieron un tremendo dren ahí innecesariamente. Bueno, es parte de la medicina, ¿no? Desgraciadamente hay errores. Por suerte no hubo consecuencias serias, pero definitivamente fue producto de qué? De no evaluar los signos típicos del neumotórax. Acá es evidente, pues es un tremendo neumotórax con colapso del pulmón derecho, pero si es muy chiquito, muy pequeño, nunca se olviden de ver la presencia de vasos, ¿no? Muy importante. Listo. Acá un fibroenfisema, una mezcla de enfisema con algo de fibrosis, sobre todo a nivel paracardial, ¿no? Ok. ¿Esto qué era? ¿Se acuerdan? Esta zona de acá era una opacidad y en el centro algo oscuro. Esto es una cavitación. Claro que sí. ¿Y acá qué vemos? ¿Qué opinan? ¿Qué ven acá? Miren cómo el diafragma se ha desplazado hacia arriba y vemos acá una zona de consolidación, aquí en la parte superior del pulmón. ¿Qué habrá pasado? ¿Mm? Acá tiene que haber probablemente una masa, ¿no es cierto?, que ha colapsado parte del pulmón y por eso el diafragma se está yendo hacia arriba. Hay una telectasia, ¿no?, en el lóbulo superior izquierdo. No, no en todo el lóbulo, porque sería todo esto, sino un segmento, ¿no?, importante. ¿Correcto? Muy bien. Y también hay otras alteraciones, como por ejemplo, pues, en fin, el volumen, ¿no? Miren el tamaño de este pulmón comparado con el tamaño de este pulmón. ¿Cuál tiene más aire? Obviamente, el derecho. Una característica de la atelectasia es que el volumen del pulmón atelectasiado es menor, obviamente, que el del pulmón que es normal. Entonces, no se olviden, elevación del diafragma, disminución del volumen y una opacidad
tienes que estar pensando en la atelectasia. Acá la tráquea no se ve muy desviada, se ve prácticamente central, ¿no? Entonces ahí no te ayuda, porque no es una atelectasia pues grande, por eso no desplaza todavía la tráquea. Pero el diafragma sí te da una señal. Acá que vemos, ¿qué será esto? Que se derrame, será atelectasia. ¿Qué dice? ¿Mm? Vamos, con eso acabamos, creo. ¿Eh? Acuérdense de la otra que vimos. Miren la tráquea, siempre la tráquea. Claro, ¿no? Si fuera una atelectasia, la tráquea estaría desplazada hacia la lesión. Todo esto es un tremendo derrame, ¿no? Que está haciendo que la tráquea inclusive media que se esté desplazando hacia dónde? Hacia la derecha, ¿no? Claro que sí. Es un derrame pleural masivo, ¿no? Inclusive tiene acá un típico signo que se llama menisco, ¿no? Un reborde ahí, ¿no? Que te habla del límite superior de este derrame. Y la tráquea obviamente desplazada hacia la derecha. Muy bien, creo que ya estamos en la hora. Hemos ampliado un poco más las radiografías y también hemos hablado de otras técnicas radiológicas. Espero que les haya sido muy útil la información. Siempre, por favor, compártanla y cuando tengan la oportunidad de ver alguna de estas alteraciones, recuerden lo que hemos revisado para que no cometan errores, porque todos cometemos errores, pero hay que aprender de ellos y hay que estar siempre mejorando. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta? Nos quedan algunos minutos, si no. Ok, perfecto. Si no hay preguntas, les agradezco mucho su atención y les deseo, por supuesto, lo mejor. Sigan cuidándose, por favor, y no se olviden de estar siempre actualizándose. Ok, muchas gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Bien, agradecemos la participación del doctor Gunter Hayata en esta ponencia. Les voy a dar algunas recomendaciones a los alumnos con respecto al envío de los certificados. Se les va a hacer llegar el día de mañana, lunes, los certificados escaneados a sus correos electrónicos, ya que hemos terminado de completar la sesión el día de hoy, junto con las diapositivas que el ponente ha presentado en la clase y el video de la grabación de ambos días, para que ustedes puedan volver a revisar la sesión en caso tuviesen alguna duda o consulta adicional sobre lo que hemos manejado. Bien, para las personas que hayan hecho el pago adicional por envío a domicilio, nosotros nos vamos a comunicar con ellos mediante llamada telefónica para indicarles el día exacto en el que le vamos a estar haciendo el envío al domicilio o la dirección que nos hayan colocado en la ficha de inscripción. ¿De acuerdo? A partir de la próxima semana vamos ya a comunicarnos con ellos para poder indicarles toda la información como les mencionaba. Bien. Y para las personas que están en Lima, de todos modos, por donde le han facilitado la información, deben consultar cuándo pueden acercarse a recoger. Pero se les va a enviar digital los certificados a los correos electrónicos. Bien. Si no hay alguna duda adicional, entonces ya estaríamos dando por culminada la clase. Agradecemos nuevamente la participación de todos ustedes.